Bueno, a las 9:49 vacúnese. Tenemos con nosotros a el propietario de la palabra iluminada, el doctor Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenos días. Buenos días, compañeros de cabina, amigos que nos escuchan y nos ven por las redes. Cerrando el año, quizás estamos reviviendo una histeria que aparentemente habíamos dejado atrás. La histeria de frente a frente a lo imponderable de la emergencia del COVID el año pasado. Y cuando pensábamos que estábamos pasando la página, pues resulta que la página se nos devuelve. Quizás puede ser eso, quizás puede ser, cuando leemos los titulares, el deseo del ser humano de conjurar los demonios que lo acechan y retrotraerse a eventos muy tristes y muy recientes puede hacer que enganchemos nuevamente con algunas reacciones o modelos de actuación que quizás no se correspondan con la realidad o la dimensión del desafío. Pero en todo caso, siempre queda como sustrato el deseo de imponer, de exigir y de decidir y demandar que tenemos los seres humanos, y por eso quizás algunas de las medidas que se están tomando se hacen desde la lógica de la imposición y no de la lógica del convencimiento, desde la lógica de lo unidireccional y no de la lógica de lo comunicacional. Entonces, en ese sentido, es que nos estamos encontrando ahora con el Omicron a final del año y quizás toque el tema del Omicron ya extremadamente reiterado en la mañana del día de hoy, a propósito de la participación de un reputado especialista en la materia en que estuvo en el aire en cabina, pero porque estamos cerrando un año, y estamos cerrando un año en vísperas de el temor más que al efecto económico de esta nueva variante, el efecto sanitario, perdón, al efecto económico que pudiera tener en la ralentización de la economía mundial y cómo puede afectar el modelo productivo y en definitiva la recuperación económica. Y eso es importante porque esa recuperación económica o esa crisis económica que se está recuperando ahora mismo en términos numéricos es lo que se traduce en inflación, por ejemplo, en mayores costos de bienes y servicios por el incremento de los fletes, el incremento de los combustibles, la ausencia de transportistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que pensar en cómo esto puede afectar más la economía que la salud es legítimo, porque en definitiva, si la economía se afecta como efecto residual o colateral, la salud también se verá afectada. Ante esa resolución 0069 que ha tenido el Ministerio de Salud Pública, modificando la 0048, que grosso modo establece que el 31 de enero del año que viene, es decir, en apenas 34 días me parece, todo el mundo tendrá que presentar su carnet de tercera dosis o en su defecto una PCR realizada con una semana de antelación. Se han manifestado las mismas reacciones que se hicieron cuando se puso la 0048. Algunas son de negación rotunda, de cuestionamiento, de la lógica subyacente, del punto de vista político, ético o sanitario. Otras son de apoyo a la medida, entre las cuales me incluyo. Y otras son las personas que no se vio en la 0048 y que sin embargo no dejan de tener razón en esta ocasión y en las anteriores también, porque cada quien puede tener su razón, al final la ciencia es la que determina quién la tiene o no, de que plantean que antes de exigir la tercera y de apretar de cara a lograr la tercera, y esto lo dijo el especialista que estaba hablando ahora mismo, deberíamos pensar en la segunda. Deberíamos hablar en el esquema de vacunación. Cuando uno ve los números de la estadística de vacunación en la República Dominicana, cortada el 24 de diciembre de este año, el 63% de la población, 5.667.000 redondeando, tiene una dosis. El 52%, 6.969.000, tiene dos dosis. Y apenas el 12.8% tiene para 1.391.000 una tercera dosis. Es decir, que entre los que tienen una dosis y dos dosis, al día de hoy hay 1.300.000 personas de diferencia. Entonces uno se pregunta, bueno, pero
pero estamos enfocando, estamos exigiendo, estamos dirigiendo esfuerzo en lograr una tercera dosis, en lograr levantar una tasa que está en 12.8 cuando no hemos logrado levantar la que está en 52, que es de la primera dosis. Entonces uno dirá, bueno, pero no dejemos rezagadamente la importancia de completar el esquema de vacunación. Y yo no, ni remotamente soy experto en la materia, ni tengo ningún criterio ni base técnica para opinar, pero me imagino, por lógica de caballo, que más importante que una tercera dosis es completar el esquema de las dos primeras, pienso, pero no lo sé, vuelvo y repito. Ahora, ¿qué podemos decir en torno a esto? La historia nos ha enseñado en muchas ocasiones cómo reaccionamos frente a sucesos similares. Y te estábamos hablando a comienzo de la mañana de la pandemia de la gripe asiática 1957-1958 en los Estados Unidos y cómo el gobierno de los Estados Unidos en ese entonces con pocas herramientas reaccionó. ¿Y cómo reaccionó? Adivinen, con vacunas, con ligeros aislamientos de grupos contaminados, pero en definitiva dejó correr un poco la economía. Y yo creo que el gran dilema que se está dando al día de hoy, ya después de año y medio, casi 2 años, bueno, 2 años ya de pandemia, pero más que de pandemia del punto de vista sanitario y las consecuencias de las catástrofes humanas que esto importa, recuérdense de algo, esto es una economía de mercado y en una economía de mercado las decisiones se van a tomar sobre la base de las premisas económicas y lo que no puede parar es la economía. Por eso cuando uno entra en las páginas de los titulares y lee lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Estados Unidos, el dilema es si se cierra o se abre la economía. El dilema del punto de vista de la eficiencia es si de la salud, es si el tema de los esquemas y las combinaciones de la vacunación son eficientes o no, o si frente a las nuevas variantes frescas del horno de hace apenas 3, 4 semanas, los esquemas de vacunación funcionan. Estamos muy temprano para saber si estos esquemas funcionan o no. Los estudios dirán, y por eso cualquier decisión que se tome, y eso vale para la 0069, tiene que ponderarse sobre la base de la data que hay sobre la mesa, sobre los estudios de campo, no sobre la base de las especulaciones. Y siempre es legítimo, que aún esta crítica provenga de los sectores más radicales antivacunas, siempre es legítimo que las decisiones sanitarias se tomen desde la lógica del rigor científico, sin ánimo de cuestionar el fundamento de la resolución per se. Desde el punto de vista ético están siendo cuestionadas estas medidas, de la lógica de la libertad. La libertad queda vulnerada cuando el Estado impone o no un esquema de vacunación, una restricción limitada al ejercicio de asociación, libertad de asociación, de reunión. Bueno, para ser en rigor eso lo deberían decidir los tribunales realmente, no lo deberíamos pontificar nosotros en una cabina. Pero sobre la base de la libertad individual está también la libertad del colectivo. En todo caso, el gobierno de Luis Abinader acertadamente apostó desde la lógica de algunas opiniones de nivel científico que tenía a la mano a una tercera dosis. Digo acertadamente porque todos los países están siguiendo esa medida en un lado. Ahora, yo creo que el gran desafío del gobierno dominicano al día de hoy, y creo que así lo ha entendido y creo que así lo ha asumido, es no dar marcha atrás en el proceso de apertura económica, porque una recesión es mucho peor, una ralentización de la economía es mucho peor. Eso puede explicar, por ejemplo, que se hayan realizado conciertos multitudinarios, porque no puede haber un adjetivo que califique más esta aglomeración en los lugares donde se realizaron, que han generado unas nuevas brotes y se han disparado algunos indicadores, pero también próximas actividades como la batalla de la fe, la actividad que anualmente realiza el pastor Ezequiel Molina, que algunos critican, pero ¿cómo usted va moralmente a criticar una actividad de contemplación y de credo religioso cuando no criticó la que ocurrió de beventina y de disfrute hace apenas una semana? Eso es irracional, injusto, y además se están aplicando los mismos protocolos de aglutinamiento. ¿Cuáles? Presentar las tarjetas de vacunación en la entrada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta medida 0069 es realista realmente. El Estado tiene fuerza coercitiva para exigir en los lugares públicos que se demande la presentación de una tarjeta de vacunación. ¿Eso es real? Pregúntese usted mismo si es real. Yo estaba en un supermercado ayer
y no me la pidieron. Yo fui ayer por lo menos a 7 sitios y no me la pidieron. Y uno de ellos fue una institución del Estado. De hecho, fui a 2 instituciones del Estado ayer y no la están pidiendo en ningún sitio. Si no están pidiendo la tercera, en algo que las 2 primeras, van a pedir la tercera. La gente no es tan COVID ya. La gente no es tan COVID. El turismo no es tan COVID. Ah, sí, ¿dónde te la piden? Te la piden en el aeropuerto cuando tú vas a buscar a tu familiar, como me pasó, pero al familiar que viene en el avión no se la piden. Si eso no es absurdo, si eso no es estupidez, entonces defínanlo ustedes. Yo lo defino de esa forma. Pero, en todo caso, si nos ponemos en el lugar del gobierno y de la gestión de la economía, la decisión es muy difícil. La decisión es de si al final nos vacunamos, nos enfermamos, si abrimos o cerramos. En todo caso, lo que sí nos queda claro y lo que sí nos debe quedar claro es que independientemente del nivel de exigibilidad de estos documentos a partir del 31 de enero, del nivel de restricción, constricción al ejercicio de la libertad que nos asiste como ciudadanos y como seres humanos garantizada en la Constitución de la República, independientemente de todo eso, hay una realidad innegable de la cual todos los que estamos en esta cabina somos testigos y todos los que han asumido esos esquemas también lo son. Y es que las personas que se vacunan indefectiblemente están mucho más protegidas para hacer frente a las reacciones o a los mecanismos adversos de la enfermedad que quienes no lo hacen. Así que sin más, dése ese regalo de Año Nuevo, póngase su tercera dosis. Rumbo de la mañana.